Dice San Pablo en el capítulo 4 de la carta a los Filipenses, todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso ténganlo en cuenta. Y esto aplica para el testimonio público que estamos llamados a dar todos los bautizados, todos los miembros de la iglesia. Y entonces las virtudes, que podemos dividirlas en virtudes humanas y en las virtudes infusas, las virtudes teologales, son las disposiciones que permiten hacer el bien, que permiten que nosotros podamos tener una vida moral, una vida en Cristo, rechazar el mal, hacer el bien. Y bien, verdad, belleza y amor se identifican. Y por tanto, podemos no solo hacer cosas buenas, sino dar lo mejor de nosotros mismos, con todos nuestros esfuerzos y acciones concretas. Una vida virtuosa consiste, por tanto, en alcanzar la semejanza de Dios, nos recuerda San Gregorio de Niza, padre de la Iglesia. Y el Catecismo en el numeral 1804 nos señala que las virtudes humanas, que son la prudencia, la fortaleza, la templanza y la justicia, son actitudes firmes, disposiciones estables, no volubles, perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. Pero vivimos en esta etapa de la historia y en nuestro país lo hemos podido constatar, cómo sin virtudes los medios de comunicación manipulan a la gente para ser héroes de papel. Y entonces a personas con impulsos movidos por sus pasiones, muchas veces sin la razón y sin las virtudes humanas indispensables, rápidamente los ponen como ejemplos de ciudadanos heroicos. Y eso ocurre porque la educación, que tanto defiende estos supuestos opinólogos, que supuestamente está muy amenazada, pero que sin embargo, incluso como el actual ministro interino de Educación, señala que no se necesita de la religión para formar virtudes humanas y para construir ciudadanía, lo que muestra no solo su desconocimiento de Dios, su falta de fe, sino también su ignorancia atrevida e indignante. Pero los medios de comunicación nos presentan currículums supuestamente exitosos de personas sin formación humana, sin conciencia de quién son, de dónde vienen ni a dónde van. Y esas personas se nos proponen como dirigentes que tienen que decidir sobre asuntos sustanciales para la vida en nuestro país, como es el tema de la educación. 4 virtudes son las virtudes humanas, llamadas también cardinales. Mencionaba la prudencia, la fortaleza, la templanza y la justicia. Todas ellas firmemente engranadas y inseparables para el asunto que vamos a tocar más vinculado a la política. La justicia es fundamental. Y entonces la justicia es una de esas 4 virtudes morales humanas que deben de ser justamente formadas en los ejemplos dentro de la vida familiar, en el sistema educativo formal e informal, están olvidadas y abandonadas. Y entonces, ¿cómo podemos esperar que jóvenes que se mueven por sus pasiones, entre comillas, indignados, puedan discernir sobre el bien y el mal y puedan realmente contribuir a la vida en común, al bien en común? Es decir, no hay justicia humana si primero el ser humano no hace justicia con Dios y le da a Dios lo que le corresponde. Y lo que le corresponde a Dios es que es Rey y Señor.
fuente de todo bien, fuente y suma verdad, belleza y Dios amor revelado en Jesucristo. Y la justicia para con Dios es justamente la virtud de la religión, que estas personas ignorantes quieren eliminar y han declarado públicamente que no lo pueden hacer porque hay un tratado, no porque crean que es fundamental y esencial, sino porque, entre comillas, por ahora, dado que es un gobierno de transición, no lo podría hacer, pero ya van sembrando el veneno en los jóvenes, en las personas que lo escuchan, muchas veces sin formación, en que la religión, como dicen también algunos que se dicen discípulos de Jesucristo, no es necesaria, que ellos tienen fe, pero no tienen religión y desconocen que la religión es la virtud de hacer justicia con Dios, de darle a Dios lo que le corresponde, es decir, ser Dios y Señor, darle la adoración, darle la obediencia y el asentimiento de la voluntad y de nuestra inteligencia, es decir, de la fe, esperar en Él, obedecerlo y amar como Él nos ama, recibiendo los dones que en su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y en el Espíritu Santo se nos han dado. Y por tanto, para que los hombres, nosotros podamos hacer justicia con otras criaturas humanas y respetar los derechos de otras personas humanas, no es posible si nosotros no le damos a Dios lo que le corresponde. Y no podremos respetar verdaderamente el bien común y tampoco la equidad y la justicia que muchas veces las personas mencionan, pero sin conocer cuáles son sus fundamentos. Y nosotros necesitamos formarnos y ayudar especialmente a los que no saben, porque es una obra de misericordia. Pero además estas virtudes humanas no son independientes del don de Dios, de la gracia, porque humanamente, sin Dios, no pueden haber virtudes humanas plenas. Y entonces las virtudes humanas adquiridas mediante la educación, mediante los actos deliberados, libres, es decir, repitiendo actos una y otra vez, corrigiendo, perseverando, manteniendo el esfuerzo, son purificadas y elevadas por la gracia, es decir, por Jesucristo, es decir, por el Espíritu Santo, es decir, a través de los sacramentos. Y por eso nosotros mencionábamos que esa indignación que tantos creen que es un mérito o una virtud y es más y solamente un impulso humano ciego, no puede ser canalizado y ha sido dañado gravemente porque en estos meses de pandemia muchos hermanos nuestros no han podido recibir la gracia que se nos comunica a través de los sacramentos, que es la manera ordinaria como Dios nos comunica la vida divina, en especial en el sacramento de la Eucaristía y en el sacramento de la reconciliación.